Es un programa que empezamos en el 2020, justo cuando empezaba la pandemia, y que culminará el próximo año. Entonces aprovechamos la oportunidad que nuestro equipo se reunía en Lima para poder presentar un poco, digamos, algunos resultados o por lo menos las temáticas que tienen que ver con la preocupación y la pregunta principal de nuestra investigación alrededor de la temática del ritual funerario, de la búsqueda de desaparecidos, pero sobre todo entonces de la recuperación y la entrega de los cuerpos y de sus entierros, con esta pregunta que es cómo y en qué medida también los ritos funerarios participan de la construcción social y cultural, del duelo y de la resiliencia, ¿no?, en sociedades post-conflicto. Así que presentaremos ahora un pequeño corto que le hemos encargado al documentalista, al realizador Luis Cíntora, un realizador que conocen probablemente quienes se interesan en temas de violencia del conflicto armado, porque él ha hecho varios documentales, algunos se han proyectado incluso en el LUM, si no me equivoco, y entre ellos también con las mamás de ANFACEP, pero sobre el cual ya volveré quizás después de la proyección del pequeño corto. Entonces hemos hecho dos documentales distintos para ver también la evolución, digamos, de los procesos en el Perú, que tienen que ver con búsqueda de desaparecidos, exhumaciones, identificaciones, entregas a los familiares y entierro, ¿no?, para ver un poco la cadena completa. Y digamos que esos pequeños documentales sirven también para, digamos, difundir un poco esa temática y nuestro proyecto de investigación. Este proyecto de investigación cuenta con 12 investigadores de América Latina y Europa entonces, y hoy día, más allá de yo que coordono el programa con mi colega Elizabeth Anstedt, que está aquí presente, también tenemos la suerte de tener a Juan Pablo Aranguren, que está con nosotros de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y que nos hablará en una segunda parte justamente sobre ritos funerarios, exhumaciones y reinhumaciones en el Chocó, en el Pacífico colombiano, con el caso Boyaya. Mi nombre es Juan Pablo Aranguren. Quiero darle las gracias al Proyecto Transfunerario por permitirme estar también aquí esta tarde con ustedes. Darle las gracias a Elizabeth, a Valerie por la invitación. Hoy quiero comentarles algunas cosas muy específicas de una experiencia de exhumación y de reinhumación en el marco del conflicto armado colombiano, que tiene que ver con un caso específico que es la masacre de Bojayá en el Chocó. El Chocó es un departamento, una provincia que ocupa una parte importante del Pacífico colombiano, y Bojayá queda en una zona ribereña, hace parte del río Atrato, y su población es fundamentalmente población afrocolombiana, afrodescendiente. Lo que quiero comentarles son algunas reflexiones que he venido trabajando, que están en proceso en torno a lo que significa tal vez más la dimensión ética de estar ante el dolor del otro en un contexto de violencia y en un contexto también de rituales funerarios. Entonces, siguiente, por favor. Quisiera concentrarme fundamentalmente en lo que significa la gestión emocional del duelo y lo que implica también la gestión de la pérdida y del abandono en un contexto particular como el contexto colombiano. Y mi hipótesis fundamental va a ser que el contexto de Bojayá, este contexto de esta población, que ya les contaré de qué se trata, va a tensionar o va a poner en tensión una epistemología moderna colonial, moderna-colonial,
a través de las cuales hemos comprendido el duelo, hemos comprendido los procesos luctuosos y que nos obliga necesariamente a debatir críticamente la noción que hemos abordado acerca de la pérdida y de las experiencias luctuosas. Entonces, siguiente, por favor. Lo que quisiera contarles inicialmente tiene que ver con la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá ocurre el 2 de mayo del 2002, estamos hablando de una masacre que ocurre hace 20 años, que ya casi 21 años, y ocurre a raíz de una confrontación armada que se había extendido en diferentes regiones cercanas a Bojayá, en el marco del río Atrato. Y había sido una confrontación armada entre un bloque, un grupo, una facción, un grupito de las FARC-EP, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy día ya un grupo que firma un acuerdo de paz, pero que en ese momento no había firmado el acuerdo de paz, era un grupo muy activo que se enfrentaba contra un grupo paramilitar. Y esa confrontación deriva en una fuerte confrontación que llega a las zonas donde están viviendo la población civil, sean en medio de la población civil. La población completamente asustada decide resguardarse en la iglesia del pueblo, entre otras cosas porque era la única iglesia, la única construcción o una de las pocas construcciones hechas de material, de ladrillo y de cemento, mientras que las otras eran hechas de madera, eran construcciones de tipo palafítico. El cura del pueblo, el sacerdote del pueblo, el padre Antón Ramos, le dice a todas las personas que se refugien en la iglesia que puede ser un lugar seguro. Y las FARC, apelando a un uso de armas no convencionales, usa una pipeta de gas, una de estas, no sé si aquí se le llama pipetas, pero es a estas cilindros que se usan para proveer gas a las casas. Las FARC ya las había usado históricamente, usa una de estas cilindros de gas para disparar contra los paramilitares que se están refugiando en las casas de las poblaciones, de la población civil, y uno de estos cilindros pues cae en el lugar donde no debería caer. No es la intención de las FARC atentar contra la población civil, pero por las cosas de la vida el cilindro bomba cae sobre la iglesia y mata un número indeterminado de personas. ¿Y por qué un número indeterminado? Porque la población está allí refugiada, los cuerpos estallan literalmente en 1000 pedazos, es muy difícil para las personas saber quiénes perdieron la vida. La confrontación continúa y no cesa simplemente con el tema de que haya caído un cilindro de gas y que estalla en la iglesia. Y un símbolo de esta masacre, de hecho, es el Cristo que está en la iglesia, que es este Cristo mutilado, como se le conoce, porque de hecho representa en gran medida cómo quedan los cuerpos de las personas que están allí. Sobreviven varias personas. Estas personas van a buscar refugio a la casa cural, al lugar de las hermanas, de las monjas que están en ese momento. Los cuerpos están ensangrentados, están deshechos, algunas personas están muy mal, pero la confrontación sigue. Algunas personas tienen partes de su cuerpo quemadas y no saben muy bien cómo encontrar alivio. Algunas personas no saben dónde encontrar refugio y se tiran al río. Y en el río los pescaditos empiezan a morderle partes de su piel que está, digamos, herida. Por lo tanto, todo esto lo cuento para significar que es un evento en todas las dimensiones, un evento tremendamente violento que trastoca, si se quiere, se vuelve una catástrofe completa, que trastoca completamente todas las posibilidades de comprensión y de hacer sentido un evento porque se vuelve catastrófico en todas sus dimensiones.
Los intentos por darle sentido incluyen, entre otras cosas, que una de las personas que sobrevive a la masacre intenta armar partes de cuerpos, intentando darle sentido y poniendo la cabeza donde debe ir, los brazos donde debe ir, uniendo los cuerpos que están despedazados. Otras personas intentan simplemente salir huyendo y corriendo y esconderse de la confrontación armada que sigue sucediendo. Y luego de este evento, ya cuando se ha apaciguado un poco la confrontación, aunque sigue siendo amenazante, pues queda pendiente ir por los muertos, saber dónde están los muertos. Y muchos van a la carrera, van en un acto desesperado, intentan llevarse los cuerpos de sus familiares, otros no lo pueden hacer. Los equipos estatales de medicina legal y de los cuerpos técnicos de investigación de la Fiscalía, que son los que se encargan de hacer los procesos de levantamientos de cuerpos, llegan muchísimo tiempo después. Bojayá queda muy lejos de las principales ciudades de Colombia. El ejército, por supuesto, sí llega. El ejército le impide la llegada a los periodistas para que puedan registrar este evento. Los periodistas con todo terminan llegando y se dan alguna estrategia para poder llegar allí. Y cuando llegan, pues tenemos estos primeros registros, que son los registros de la iglesia destrozada después de que cae el cilindro bomba. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es el padre Antún Ramos. El padre está choqueado literalmente después de este evento. Intenta reunir a la gente y salir y pedir que, pues, por lo menos a los sobrevivientes no los maten o los rematen. Toma el Cristo, toma unas ropas blancas y empieza a decirle a la comunidad que grite quiénes somos, la población civil, que pedimos que nos respeten la vida. Y salen caminando intentando que por lo menos no pase nada contra los sobrevivientes que quedan en ese momento en el pueblo. Siguiente, por favor. El nivel del destrozo y de la masacre se imaginarán que es bastante grande. El número de cuerpos se vuelve indeterminado, pero en ese momento se presume que eran 116 cuerpos, de los cuales la gran mayoría eran niños y niñas. Habían también mujeres embarazadas, varias mujeres gestantes, pero ese número indeterminado es parte, entre otras cosas, de lo que quisiera conversar ahora. Siguiente, por favor. Muchas de las personas intentan entender qué fue lo que pasó. No resulta claro en ese momento, buscan respuestas justamente en el padre Antún. Fíjense que la dimensión, si se quiere, de la gestión de lo traumático se vuelve caótica porque se trata de una comunidad afrocolombiana profundamente creyente en el cristianismo, en el catolicismo, profundamente con un vínculo muy fuerte con la religión, que busca refugio en la iglesia y que en la iglesia no encuentran un salvavidas. De alguna manera sus creencias se ponen en tensión porque de alguna manera es como ¿qué pasó con Dios? Que en la casa de Dios no nos protegió y que permitió que esto pasara. ¿Qué pasó con los grupos armados que se atrevieron a tanto? Y hay una pérdida de sentido significativa que obliga, pues, a las personas a intentar tramitar algún sentido para su vida. La gran mayoría de las personas se desplazan, se tienen que desplazar del pueblo, se tienen que ir a otros lugares que son cabeceras municipales o son otros lugares, pero otros intentan quedar e intentan reorganizar un poco, darle un sentido a esta experiencia. Pasemos a la siguiente, por favor. Dentro de las cosas que va a hacer la comunidad, dentro de las cosas que quedan fundamentalmente pendientes, es algo que se caracteriza muy bien con un título de un documental que no representa solamente a esta masacre, sino a todo el conflicto colombiano, y el título del documental es No hubo tiempo para la tristeza. Y es un poco lo que le pasa a la comunidad de sobrevivientes de Bojayá, y es que no hubo tiempo para llorar a los muertos, no hubo tiempo para hacer un proceso luctuoso ni un ritual de despedida para esas personas. De hecho, la gran mayoría de las personas quedan enterradas en fosas con unas pequeñas cruces, pero no quedan claramente identificados quiénes son sus familiares, y algunos no saben si enterraron a su familiar allí,
porque no saben ese cuerpo a quién pertenece, porque los cuerpos están muchos despedazados como resultado de la explosión. Este es el listado, este es un telar que arman los sobrevivientes, los familiares, recordando justamente a las víctimas de ese evento. La gran mayoría, como les decía, una parte significativa fueron niños y niñas. También fallecieron personas mayores que son conocidos como los sabedores o como las personas que guardan la tradición de las comunidades del atrato medio. Y también fallecieron dentro de estas personas aquellas mujeres encargadas de guardar los saberes, que han heredado los saberes ancestrales acerca de cómo se deben tramitar la relación con el mundo de los muertos. Y aquí es donde aparece una gran ruptura con ese marco epistémico moderno colonial que les anunciaba al inicio de esta presentación. Las comunidades del atrato medio, como muchas comunidades afrocolombianas, han sido históricamente marginalizadas de Colombia, como de ese modelo de Estado-nación, y por eso mismo sabíamos muy poco, en realidad, para ese momento, acerca de cómo se tramitaban los procesos luctuosos y los procesos de duelo entre las comunidades afrocolombianas, particularmente de las comunidades del Pacífico y particularmente de las comunidades del atrato. En Colombia hay comunidades afrocolombianas de manera significativa en la costa Caribe y en la costa Pacífica. Realmente no sabíamos nada. El primer equipo que llega de académicos es un equipo de la Universidad Nacional de Colombia que intenta acompañar emocionalmente el proceso de los sobrevivientes. Llega 2 años después a acompañarlos, y cuando empiezan a acompañarlos y empiezan a brindar, su intención es brindar herramientas de acompañamiento emocional y psicosocial a las personas sobrevivientes, se encuentran con que las personas, las comunidades le dicen: esto que ustedes hacen no nos sirve para nada, esto que usted hace psiquiatra, eso que hace usted trabajadora social no nos funciona, y no nos funciona porque nuestra manera de tramitar el trauma es fundamentalmente comunitaria y colectiva, y nuestra manera de tramitar los duelos y los rituales funerarios está ligada a una tradición que usted no entiende. Y al psicologizar usted la experiencia de nosotros y al intentar encajarla en categorías como el trastorno de estrés postraumático, está desconociendo por completo la forma como estamos tramitando nuestros duelos y nuestras pérdidas. Como les decía, no hubo tiempo para la tristeza, no hubo oportunidad de que estas comunidades pudieran hacer los procesos luctuosos y los rituales asociados a estas pérdidas. Y lo que empieza a entender este primer equipo que llega en el 2004 y otros equipos que habían llegado antes de organizaciones de cooperación internacional es que tienen que entender cómo se dan los procesos luctuosos en una comunidad afrocolombiana del atrato medio, del río Atrato en Colombia. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto produce un primer texto. Este texto es tal vez uno de los más significativos para la historia, entre otras cosas, de la psicología en Colombia, de la psicología y la violencia política en Colombia, que se llama Bojayá, Memoria y Río, que es el trabajo de investigación que desarrollan un conjunto de profesoras de la universidad, una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, que entre otras cosas no encuentra ningún aliado entre los profesores de psicología para viajar a Bojayá, porque los psicólogos en Colombia decidieron mirar para otro lado y no ocuparse de los daños provocados por la violencia política y la guerra en Colombia. Y encuentra entre sus aliados a una médico psiquiatra también de la Universidad Nacional y a un conjunto de jóvenes entusiastas estudiantes de trabajo social con quienes se va a trabajar en Bojayá. Producen este libro que se llama Bojayá, Memoria y Río, es un libro que completa casi 2 décadas de existencia. Este libro refleja lo que empiezan a encontrar estas investigadoras, dándose cuenta que los procesos luctuosos en las comunidades afrocolombianas están atravesados por un montón de simbolismos, de procesos rituales que ellas no conocen
y que muy poca gente conoce, y que si quieren acompañar y apoyar a estas comunidades, lo primero que tendrían que hacer es entender. Y luego sale un texto ya más de corte estatal que se crea, que surge a raíz de la creación del Grupo de Memoria Histórica, luego Centro Nacional de Memoria Histórica, que es un informe oficial sobre el caso de Bojayá, pero que tiene realmente como directos antecedentes esta investigación que se llama Bojayá, Memoria y Río. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que se van a encontrar fundamentalmente en Bojayá las investigadores es que la gestión emocional de la masacre está ligada fundamentalmente a una gestión comunitaria del duelo, y una gestión comunitaria del duelo que dista mucho de los procesos rituales y luctuosos que acostumbramos a hacer en comunidades urbanas, y que está más ligada a comunidades rurales, uno, y dos, que está atravesado por tradiciones africanas, que una huella de africanía muy marcada que se conserva con muchísima fuerza entre las comunidades del Pacífico colombiano. Y aquí la cosa se empieza a enredar y se empieza a complejizar, porque aparecen unas relaciones incluso distintas con los muertos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pasemos a la siguiente, por favor. Lo primero que encontramos, esto ya hoy día es un ámbito que conocemos, pero que en realidad para muchos es desconocido todavía en Colombia, es que los procesos luctuosos y los procesos rituales y funerarios asociados a la pérdida en general, no solamente por muertes violentas, requiere de del acompañamiento de unas prácticas funerarias que de manera global se llaman alabados, pero que incluyen otros datitos más específicos, que son los alabados, los gualíes o los chigualos, y los levantamientos de tumba, entre otras cosas. Los alabados son un conjunto, los alabados y los gualíes son un conjunto ritual que acompaña el proceso de tránsito de los muertos del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos, y que habitualmente acompaña todo el proceso ritual a través de cantos, y que finaliza con el levantamiento de tumba. El levantamiento de tumba es una actividad que se realiza hacia el 9º día, se hace una novena, un novenario, y hacia el 9º día hay un conjunto ritual de levantamiento de tumba, que es como el fin del proceso luctuoso, pero también el fin del proceso de tránsito de los muertos hacia el mundo de los muertos completo, digamos que tarda 9 días. Ese proceso particularmente estaba muy poco documentado por comunidades diferentes a las mismas comunidades afrocolombianas, afrotrateñas, y por lo tanto resultaba un poco extraño para la gran mayoría de los investigadores. Este punto también va a ser fundamental, esta extrañeza, y ya les contaré por qué. Pero los alabados fundamentalmente muestran, entre otras muchas cosas, que era fundamental el canto en el proceso luctuoso, y que el canto también era, estos cantos, estos alabados eran determinantes y son determinantes para encontrar una suerte de sanación emocional del proceso luctuoso, es decir, para que el proceso luctuoso fuera vivido de una mejor manera, requería que fuera acompañado por estos cantos, por estos alabados. Los alabados son unas décimas que tienen un componente muy español, pero que tiene unos cantos muy africanos, también es una mezcla de estas décimas españolas muy religiosas con estilos musicales propios de las culturas africanas que llegan a América como resultado de la esclavización. Pero los alabados también son cantos que muestran una relación directa con los muertos. Los muertos no mueren completamente, sino que de alguna manera ofrecen y dictan, dan unos contenidos a un conjunto de personas que se han ido entrenando para aprender a escuchar esos cantos de los muertos, que son las alabadoras. Las alabadoras son en su mayoría mujeres que han recibido de sus madres y de sus abuelas la tradición y han sido elegidas por sus madres y por sus abuelas como alabadoras para aprender el arte del alabado, que no es solamente saber cantar en un momento del duelo, sino saber escuchar a los muertos, que son los que dictan
los contenidos de esas canciones. Pasemos a la siguiente. Pero los alabados también se constituyen en acciones de denuncia y se constituyen en rituales de sanaciones y en ofrendas. Y se constituyen en denuncia porque también son una manera particular de poner en evidencia situaciones y conflictos que se están viviendo en una comunidad. Son también rituales de sanación porque tienen un componente de vinculación con los muertos que, como les decía, les es dado a estas mujeres alabadoras. También hay hombres alabadores, pero son en su mayoría mujeres, que por estar en contacto con el mundo de los muertos tienen una suerte de poderes que se les otorga como resultado de ese encuentro. Y son también de ofrenda porque son un punto en el cual se le ofrece algo a los muertos para que puedan transitar de manera adecuada y puedan hacer un proceso de tránsito adecuado. Adicionalmente a esto que encontramos o que encuentran los equipos de investigación que llegan a conocer en detalle estos procesos luctuosos y estos procesos funerarios asociados a las comunidades afrotrasteñas, aparece otro componente esencial que tampoco estaba en el repertorio epistemológico ni de los antropólogos, ni de las antropólogas, ni de los psicólogos, por supuesto, mucho menos, que es el ombligamiento. El ombligamiento es una práctica también muy afrocolombiana, muy de estas comunidades del Pacífico fundamentalmente, no es tan habitual en las comunidades afrocolombianas del Caribe, es más marcado en el Pacífico colombiano y tiene que ver con una huella de africanía de una zona, de una región específica de África en la que este ritual también se mantiene con cierto vínculo, y es que cuando un bebé nace, se le corta el cordón umbilical y o cuando se quita el cordón umbilical es enterrado habitualmente debajo de un árbol. No solamente debajo de un árbol. La elección, esto es mucho más complejo, no me voy a alargar mucho en esto, pero es muy importante para poder entenderlo. El ombligo, la familia elige, la mamá o la abuela elige con qué poderes quiere vincular el ombligo de su hijo. Le quiere dar el poder del alacrán, le quiere dar el poder del árbol de cacao, le quiere dar el poder del árbol de la palma, le quiere dar el poder de una flor, y dependiendo de eso se elige dónde enterrar o con qué vincular ese ombligo. La gran mayoría se entierran debajo de un árbol. No sé, por ejemplo, una mujer nos cuenta: a mí mi mamá me enterró mi ombligo, obligó debajo de un árbol de cacao porque dice que yo soy muy dulce, que yo soy como un chocolate, soy negra como un chocolate y soy una dulzura. Y usted ve a la chica, a la señora, que es una profesora, y es una completa dulzura, literalmente. Por lo tanto, ese ombligamiento guarda relación con la identidad, pero guarda relación también con el mundo de los muertos, porque ese ombligo también se espera que acompañe, se desobliga o se entierra a la persona en el mismo lugar donde está enterrado el ombligo para que vuelva a conectarse con ese vínculo fundamental que es la madre, o en este caso el vínculo de conexión esencial con la vida. En un evento de violencia política, un evento de guerra, en un evento del conflicto armado como fue la masacre de Bojayá, la posibilidad de volver a enterrar el ombligo o de conectar el ombligo con la persona fallecida pues no se dio. Y eso también le generaba muchísima angustia a las personas, porque si uno desentierra el ombligo, está asumiendo que esa persona está completamente muerta. Pero si uno no lo desentierra, no lo acompaña en el mundo de los muertos y no vuelve a guardar conexión con el origen de la vida. Entonces el tránsito se vuelve complejo. Muchas personas no tenían claro que su familiar hubiese fallecido en la masacre porque todo era confuso para ese momento. Perdón que me alargue mucho con esto, pero esto es determinante para entender esta dimensión y perdón también porque lo estoy abordando de una manera muy superficial, es incluso más complejo de lo que acabo de decir. Pasemos a la siguiente, por favor.
Y los alabados, fíjense que esto nos lo comenta una investigadora, una antropóloga que es tal vez una de las más expertas en los rituales afrotrateños, nos cuenta que los alabados originalmente se transmitían de generación en generación. Y como les contaba, en muchos casos el relato de lo que se canta en el alabado, de lo que se repite una y otra vez en el canto del alabado, se presentaban en formas de ánimas, de almas que se presentaban en los sueños y que le relataban, le decían a la alabadora qué es lo que tenía que contar en el día siguiente cuando fuera a cantar. Entraba como en una presencia que la ligaba directamente en el mundo de los sueños. Y por eso el alabado no es solamente un canto que habla acerca de los muertos y que acompaña en la despedida, no es una canción que acompaña la despedida, una canción religiosa para decirle adiós a los muertos, sino es una canción que se cuenta, que se narra a través de una conexión con los muertos y por lo tanto no cualquier persona puede cantarla. Y no en cualquier contexto se puede cantar un alabado. Yo no puedo pedirle a una alabadora que cante un alabado aquí, porque me va a decir, si lo canto aquí estoy invocando a los muertos y yo no puedo controlarlos. Y alguno de ustedes puede fallecer en cualquier momento, puede ser atacado por los muertos. Esto nos lo han dicho varias alabadoras, que esto se liga con mi hipótesis de fondo, y es que el alabado se vuelve muy exótico, muy interesante, pero se vuelve un exotismo antropológico en el que caemos los investigadores y en el que incluso demandamos que las alabadoras canten, que nos canten para escucharlas, para entenderlas, para saber cómo se canta. Y las alabadoras dicen, hey, momento, no, el alabado es una cosa muy seria, usted no me puede pedir que yo le cante un alabado, acá estamos hablando no solamente de un canto que habla de muertos, sino un canto que convoca a los muertos. Y convocar a los muertos es un tema delicado, es un tema complejo. Siguiente. Entonces, el punto de encuentro entre los muertos y los vivos fundamentalmente es el sueño, en el que aparecen los relatos para hablar de los alabados, o este relato, pero también en el que se invocan las fuerzas espirituales necesarias, nos dice esta investigadora Natalia Quiseno, para los procesos de sanación. E incluso también para los procesos de sanación emocional, es decir, para tramitarle trámite, por ejemplo, a una pérdida compleja o a una situación que es difícil de comprender y de tramitar emocionalmente, como una masacre, como la masacre de Bojayá. Siguiente, por favor. Pero los alabados, digamos que empiezan a, digamos que tienen un espacio de circulación profundamente íntima entre comunidades afrocolombianas del Pacífico, pero que no habían salido hacia otros lugares, no habían ido a Bogotá, por decirlo de alguna manera, no habían salido de su entorno íntimo y privado, aunque era público, pero era un espacio íntimo entre comunidades afrocolombianas. Como resultado de la masacre, los alabados empiezan a volver un tema de estudio, pero también incluso los alabados empiezan a escucharse bajo otra dimensión, tanto así que se organizan encuentros de alabadoras y alabadores en diferentes lugares del Pacífico. Tanto es así que se incorporan dentro del Festival de Música del Pacífico un género que se llama alabao, y el alabao ya no se vuelve solamente el ritual mortuorio y el encuentro con los muertos, sino que se vuelve una reivindicación cultural. Esto de hecho es un encuentro de alabados, levantamientos de tumba y gualíes en el San Juan, en una región muy particular, y es un encuentro al que asisten alabadoras de todas las regiones del Pacífico para compartir experiencias. Pero luego, como les digo, se encuentran, se les da un lugar en el que de repente la academia, las sociedades de corte más de élite urbana empiezan a interesarse por estas prácticas funerarias como un género musical, fundamentalmente en muchos sentidos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un levantamiento de tumba. El levantamiento de tumba es la última acción que se hace fundamentalmente para cerrar el proceso del alabao. No les conté, pero los gualíes son para niños, los alabados son para adultos,
y se hacen específicamente para niños, y dependiendo de la edad del niño se hace un ritual con unas dimensiones particulares y con algunas cosas que se pueden hacer y otras que no. Los viejos alabadores dicen que los niños más pequeños se pueden controlar de una manera, se les llama ángel querubín. Los alabadores más viejos también dicen que hay ciertos muertos que no se pueden manejar, dicen ellos, que yo puedo traer acá y que si no lo sé manejar se vuelve complejo. Siguiente, por favor. Como les decía, los alabados salen de su lugar original de producción e incluso terminan llegando a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos, el presidente de esa época, Premio Nobel de Paz, y las FARC-EP en el 2016. Hay una firma, hay varias firmas del Acuerdo de Paz, hay dos, una en Cartagena y otra en el Teatro Colón, en Bogotá. La de Cartagena tiene como invitadas principales, las invitadas que acompañan el Acuerdo de Paz son las alabadoras de Bojayá, que en realidad son las alabadoras de Poque. Pero estas alabadoras de Bojayá, esto es parte de la transmisión del evento de la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, es transmitido por televisión y las alabadoras son invitadas a cantar. Las alabadoras hacen uso estratégico, táctico y estratégico del alabado, y en medio, cuando todo el mundo está viendo la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla más antigua de América Latina y vigente y el gobierno nacional, las alabadoras aprovechan y hacen unas denuncias contra el gobierno colombiano. Porque ya no es solamente un canto que invoca a los muertos, es un canto que también cobra un rol de denuncia muy interesante y muy importante, pero que podríamos decir que en cierta medida trastoca el propósito original del canto de muertos a un canto incluso también de denuncia y visibilización de parte de las comunidades afrocolombianas del Atrato o del Pacífico. Siguiente. Y esto lo ligo directamente con un componente de estos contenidos que tiene que ver con los secretos. Estos contenidos en realidad específicos sobre los alabados, sobre cómo tramitar la pérdida, la muerte, sobre el obligamiento, sobre qué sirve para curar ciertas enfermedades, es algo que las mismas comunidades afrocolombianas del Atrato llaman secretos. Y de hecho a quienes tienen ese conocimiento les llaman secreteros. Los secreteros son los que tienen la habilidad para conocer cómo manejar esos contenidos. Poco después de la masacre de Bojayá, las comunidades intelectuales de esa región, cuya capital, la capital de la provincia, la capital del departamento es Quibdó, todos los intelectuales y poetas, indignados de haber visto lo que es la masacre, convocan a un evento para llamar a todos los sabedores, a todos los viejos ancestros, a todos los viejos que se conocen los rituales ancestrales, para que invoquen a los muertos de una manera muy particular. Siguiente. Y ese mundo de los secretos va a mostrar que muchos de esos conocimientos que tenían las comunidades afrocolombianas en realidad circulan en un ámbito íntimo y privado, como los alabados circulaban, pero los alabados empiezan a circular de una manera pública. Y lo que vamos a ver entonces es que esos mundos de los secretos que sirve para curar enfermedades, para traer el amor, incluso para hacerle el daño o el mal a alguien, son conocimientos que hay que saber manejar. Pasemos a la siguiente, por favor. Fíjense, esto es una nota del periódico más importante de circulación nacional en Colombia, justo después de la masacre, el 12 de mayo del 2002, en el que se convoca estos intelectuales de Quibdó, convocan a los secreteros de todos los lugares. Y fíjense lo que dice. Que los secreteros de todas las orillas digan sus secretos y oraciones para que las fuerzas del mal caigan sobre ellos, sobre los guerrilleros de las FARC que pusieron el cilindro bomba, que caigan sobre ellos y los destruyan, que cada gota de agua que se beban de nuestros ríos y quebradas se les transformen en sangre y mueran de sed en medio de las abundantes aguas de nuestro entorno, que se atraganten y se ahoguen con las espinas de los pescados que se coman de nuestros caudales, que en la noche no puedan dormir espantados por la presencia de nuestros muertos y que enloquezcan en medio de las peores pesadillas.
Uno diría, pero qué gente tan resentida. Pues sí, están profundamente resentidos. Lo que se vuelve problemático es la crítica al resentimiento, ¿sí? Y acá aparece también una psicologización y una versión moral de esa psicologización acerca de ciertas emociones, como el resentimiento. Ante la ausencia de justicia y la emergencia de impunidad que va a acompañar, como vamos a ver a continuación, la masacre de Bojayá, realmente lo que termina convocándose son estas fuerzas secretas de alguna manera para conjurar un poco las condiciones de violencia que no hay otra manera de conjurar. Sin embargo, hay una suerte de sanción moral del resentimiento ante esta condición. Como les decía, por esta condición, esto que circulaba en el ámbito de lo secreto, termina generando como consecuencia que los alabados salgan de su lugar habitual de producción y que de alguna manera ese lugar, que era un lugar de habitabilidad comunitaria, se vuelve un lugar que era un lugar a su vez íntimo y privado, se termina convirtiendo el alabado en un ámbito de circulación mucho más pública, en el que realmente adquieren un mecanismo que podríamos llamar efectivo de visibilización y de resistencia entre las comunidades del Pacífico colombiano, porque el alabado se vuelve un mecanismo de denuncia y la gente sí escucha al alabado, la gente no escucha a la víctima particular, pero cuando están cantando estos grupos de mujeres las escuchan y les prestan atención. Entonces el alabado se vuelve un escenario de visibilidad y un escenario de resistencia también estratégico y político muy interesante. Siguiente, por favor. Estas son las alabadoras de Pogue o las cantadoras de Pogue, se les conoce en realidad como las alabadoras de Pogue, que son mujeres, la gran mayoría son mujeres, hay un hombre, entre otras cosas, creo que está allí, tiene un sombrero, presentándose públicamente en uno de estos eventos. Y estas alabadoras de Pogue se vuelven famosas en el sentido de que son a las que invitan también al acuerdo, a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, ganan visibilidad, se hacen documentales sobre ellas, y ellas saben que son importantes para eso y se vuelven visibles, pero no dejan de ser cantadoras de cantos de muertos. De hecho, en el 2015, tras la firma de Acuerdo de Paz con las FARC, un grupo de combatientes de las FARC junto con un comandante de las FARC van a pedirle perdón a la comunidad de Bojayá. Y la comunidad de Bojayá lo que pone enfrente de los combatientes de las FARC que están pidiendo perdón es a las cantadoras. Y las cantadoras les cantan. Y los combatientes de las FARC dicen que nunca antes habían sentido tanto miedo, porque vienen a las alabadoras cantando e invocando a los muertos, deseándoles que haya justicia, que los excombatientes de las FARC se sienten profundamente avergonzados y temerosos de que ese canto tenga alguna efectividad en la vida de ellos. Siguiente, por favor. Esta es otra foto de las cantadoras de Bojayá. Aquí hay más hombres, hay 3 hombres. Están en la iglesia de Bojayá, están en Bojayá. Están en los restos que quedaron mucho tiempo después. Esta foto, si no estoy mal, es casi 10 años después de la masacre, en el 2012, si no estoy mal, pero la fecha puede que la esté trastocando. Siguiente. Parte entonces de lo que va a pasar es que, les contaba, sucede la masacre, está el alabado, hay cierta visibilidad, pero hay un problema de fondo que no hemos resuelto, que espero que se hayan dado cuenta que no hemos hablado de eso, y es, ¿y cuándo se identificaron los cuerpos de las personas si estaban confundidos, refundidos y la gente no había tenido tiempo para llorar? Empiezan a emerger las posibilidades de hacer rituales funerarios, de hacer este proceso, pero se necesita hacer un ritual funerario con la claridad de que al cuerpo al que se le va a hacer ese ritual es el cuerpo de mi familiar y no el cuerpo de otra persona. Y entonces empieza a aparecer una necesidad de hacer un proceso de exhumación de los cuerpos que estaban enterrados, que se enterraron de afán, que no se identificaron con claridad, y de saber cuántos son, porque en ese momento de la masacre eran 116. En el relato la gente dice que son 112. En las fosas parece que hay alrededor de 102 cuerpos y no se sabe tampoco cuántos son ni dónde están. Y entonces se tomó una decisión muy importante
que tiene que ver con un proceso que se va a ligar directamente con el proceso de paz de La Habana que firma las FARC-EP con el gobierno colombiano. Y que va a derivar en esto que estoy trabajando, que es este texto que se llama Mirar la exhumación, que es una discusión sobre la ética de los investigadores ante un proceso de exhumación, que es un poco lo que les quiero comentar a continuación. Siguiente, por favor. Si les interesa este tema en detalle, pueden mirar un muy buen texto, muy reciente, que elaboran Pilar Riaño, que es una investigadora de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, colombiana, Natalia Quiseno, profesora de la Universidad de Antioquia, y Camila Orjuela, una investigadora independiente, que hacen junto con un comité que se crea en Bojayá, porque Bojayá se vuelve el objeto de estudio antropológico por excelencia del conflicto armado colombiano, porque tiene todo, tiene rituales, tiene diversidad étnica, tiene alteridades diferentes, tiene procesos de duelo, tiene violencia, una violencia extrema, políticamente es un tema que no es problemático porque fue un atentado hecho por las FARC en confrontación con los paramilitares, muestra la ausencia del Estado, muestra la presencia de las FARC, por lo tanto políticamente es un tema que cumple todas las condiciones para volverse un objeto antropológico interesante. Pero pues estamos hablando del duelo, que es un proceso profundamente íntimo, profundamente ligado a la vida personal o comunitaria y que obliga a cuestionarse por qué los periodistas, por qué los antropólogos vienen a entrevistarme y a sacar fotos y a hacer narraciones una y otra vez de mi caso si mi problema no está resuelto. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo todavía no sé si mi familiar está enterrado en algún lugar y quién es mi familiar. Todavía no le he dado el proceso luctuoso correspondiente, el proceso ritual correspondiente, porque todavía no he podido identificarlo con claridad. Y resulta que tenemos un montón de antropólogos, trabajadoras sociales, que vuelven el tema de Bojayá un objeto de estudio. Y entonces, en Bojayá crean esto que se ve acá arriba, que es el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, que es un comité creado por los mismos habitantes de Bojayá para ponerle una restricción a todas las acciones de cooperación internacional, antropólogos extranjeros, antropólogos locales, que llegan a investigar Bojayá como un objeto de estudio por excelencia. Y terminan elaborando un informe. Este informe es relativamente reciente, que se llama Los muertos de Bojayá son nuestros muertos, que cuenta todo el proceso y cuentan todos los dilemas asociados a este proceso de exhumación, que es el que les quiero compartir a continuación. Lo pueden buscar, es un recurso interactivo que está en internet y se publica apenas en el año 2021. Y la razón de esa publicación también la voy a contar a continuación. Siguiente. Esto de hecho es una línea del tiempo, hace parte de la línea del tiempo que tienen en esta plataforma interactiva, pero que es muy interesante. Entonces, cuando se crea el Comité de los Derechos de las Víctimas de Bojayá, luego esto coincide con la priorización del caso de Bojayá en las discusiones que están haciendo los guerrilleros de las FARC-EP con el gobierno colombiano. Y posteriormente se toma la decisión entre todos los sobrevivientes de Bojayá de que es necesario exhumar todos los cuerpos de las víctimas de la masacre, que la única manera de encontrar resolución efectiva para esto es exhumar todos los cuerpos. Siguiente. Se toma la decisión de exhumar en el 2017. Recuerden que la masacre fue en el 2002. 15 años después se decide hacer una exhumación. Y esa exhumación tiene como finalidad darle claridad e identificación a los cuerpos de las familias. Y acá es donde aparece el origen del comité o el peso significativo que va a tener el Comité por los Derechos Humanos en Bojayá. Y es que en el 2017, cuando empiezan las exhumaciones, llegan un conjunto de periodistas, una fotógrafa, una periodista, muy reconocidos en el ámbito de los derechos humanos, pero que para los habitantes de Bojayá van a entrar a la exhumación sin permiso.
y ellos no quieren que entre nadie diferente a los habitantes de Bojayá. Pues no sé, si ustedes fueran a exhumar a un familiar, yo no sé si se sentirían como contentos de que vaya un antropólogo haciendo su tesis doctoral, un fotógrafo, una periodista tomando fotos, se siente muy incómodo, pues ellos se sintieron muy incómodos. Pero infortunadamente la periodista, que es una periodista muy respetada y con muchos compromisos, pues escribe una nota en medio de su acoloramiento muy desafortunada que sale en un periódico nacional diciendo que ella la censuraron y que no le permitieron entrar. Pues la comunidad de Bojayá se molestó muchísimo y le armó una contranota diciéndole, usted no respeta. Y eso generó un gran debate en el que participó un montón de gente académica, yo mismo participé elaborando una nota que se vuelve una ida y vuelta entre los habitantes de Bojayá, periodistas y demás sobre si es censura o no es censura. Y eso habilita un tema siguiente que tiene que ver con lo que yo me propongo investigar, que es este tema que ocurre en mayo del 2017, y es esto que el comité llama como ataques en prensa, ataques en periódicos, al Comité de Defensa de los Derechos en Bojayá por una supuesta censura a la prensa. Siguiente, por favor. Y parte de lo que me anima a mí a entender un poco de esto es por qué tenemos que ir a cubrir una masacre como si fuera un evento en sí mismo y por qué se vuelve un objeto de estudio antropológico algo tan íntimo y tan privado y qué tiene que hacer un periodista y un fotógrafo documentando algo tan profundo y tan íntimo y qué tiene que hacer un estudiante de doctorado documentando la masacre o documentando la exhumación en este caso. Que entre otras cosas ha sido siempre mi tema de investigación y es cuáles son las dimensiones éticas y políticas de trabajar en contextos de guerra, de investigar en contextos de guerra. Y lo que encuentro fundamentalmente es una reivindicación del silencio de parte de los habitantes de Bojayá, una necesidad de retener su palabra, de retener su testimonio, de no dárselo a nadie, de guardarlo, de solventarlo para ellos mismos, de solventar sus dolores y sus penas, apelando al silencio. Y de alguna manera es un intento estratégico también de controlar la escena, de que esto no se salga de contexto. Siguiente. Y esto pues me lleva fundamentalmente a plantearme el problema de no tanto de la producción testimonial acerca de la exhumación, sino más bien de los contextos sociopolíticos de producción del testimonio que tiene que ver no tanto con el testimoniante, con el que habla, sino de quienes solicitamos o solicitan los testimonios, que es una discusión que me parece que es mucho más compleja que simplemente decir que necesitamos darle voz a las víctimas, sino que pasa fundamentalmente por el hecho de por qué yo me siento autorizado a preguntarle a alguien por eventos profundamente dolorosos e íntimos como una exhumación de un familiar. Siguiente. Y como diría Pollack, Michael Pollack, pues en estas condiciones extremas realmente no es solamente importante saber lo que en esas condiciones vuelve a un individuo capaz de testimoniar, sino fundamentalmente cuáles son las condiciones que habilitan la solicitud de ese testimonio, qué es lo que hace que le soliciten ese testimonio, e incluso qué es lo que le permite a ese sujeto, a esa persona, sentirse socialmente autorizada para testimoniar, por qué se cuenta, por qué creo que en este momento puedo hablar y en otros momentos no lo puedo hacer. Siguiente, por favor. Y evidentemente pues nos confrontamos con que ese silencio estratégico al que apelan las víctimas de Bojayá no es censura, pero tampoco es olvido, tampoco es un intento de no hablar y de no poner en evidencia lo que está sucediendo, sino de no querer que eso se introduzca en la prensa nacional y que salga de una manera en la que ellos no se sienten recogidos. Siguiente. De manera tal que nos podemos confrontar con el silencio o con la palabra, pero al final el problema no tiene que ver necesariamente con la producción de lo testimonial, sino con la imposibilidad de encontrar una escucha efectiva que entienda lo que el otro me está diciendo. Y lo que va a ocurrir a partir del 2017 es que la gran mayoría de académicos y de periodistas no van a entender lo que las víctimas de Bojayá están hablando sobre la exhumación, y es: queremos vivir esto en la intimidad de nuestra comunidad. Pero eso nadie lo entendía, era como, pero es que
es público, ¿por qué nos vas a restringir el acceso a la exhumación? Y ellos decían, pero ¿por qué creen que es público? Esto no le pertenece a ustedes, es mi familiar, es mi muerto, es mi fallecido. Es el mundo de los secretos, nuevamente. Y esto se conecta directamente con el postulado anterior que les decía, y es como resultado de la necesidad de darle visibilidad a lo que había ocurrido en las comunidades afrocolombianas del Pacífico y del Atrato, una salida pública de ese mundo de los secretos, pero esa salida pública tuvo como contraprestación el hecho de que se le perdió intimidad a esos eventos particulares. Siguiente. Por lo tanto, se perdió de vista una pregunta que para mí resultaba esencial y era ya no solamente preguntarse por la necesidad de darle voz y escuchar a las víctimas, sino por una pregunta más de tipo ético y representacional, y es cómo describir con pudor y dignidad justamente esos eventos que han atentado contra el pudor y la dignidad humanas. Siguiente. Y lo que quiero proponerles a continuación, que tiene que ver con la exhumación, es que esos criterios con los que estábamos analizando o con los que se empiezan a intentar analizar la exhumación de Bojayá en 2017 son unos criterios profundamente modernos que no cuestionaron ni anticiparon ni pusieron en tensión esa relación colonial que se había establecido históricamente entre la ciencia y la marginación o la marginalización en la que han vivido históricamente las comunidades afrocolombianas y la lógica extractivista de testimonios en las que había caído la antropología, pero también el periodismo y la fotografía en contextos de guerra. Siguiente. Lo que vamos a encontrar es que la comunidad de Bojayá va a expresar una desconfianza no solamente contra periodistas y antropólogos, sino una desconfianza generalizada contra todo lo que venía de afuera, porque la gran mayoría de personas que llegaban de afuera eran ONG internacionales y de ayuda humanitaria que prometían que iban a reconstruir, que prometían que iban a entregar, que prometían que iban a hacer, que prometían que iban a acompañar, pero que nunca cumplieron. Nunca cumplieron sus promesas, tampoco lo cumplieron las instituciones del Estado. Y ante esa desconfianza se articulan, o esta desconfianza se empieza a articular de manera significativa desde el año 2004, que empiezan a llegar las primeras organizaciones humanitarias a prometer reconstrucción de Bojayá, entre otras cosas, y se entreteje justamente con el ámbito de la antropología y se entreteje con la del trabajador social y se entreteje con la del periodista que quiere cubrir. Y esa desconfianza pues se va a mantener de manera significativa entre los habitantes de Bojayá. Siguiente. Lo cierto es que la masacre va a tener unos impactos que no solamente tienen que ver con lo que era visible para muchas personas que habían escuchado el relato de la masacre, sino que había tenido impacto sobre ese ámbito de lo secreto que no habíamos documentado con claridad. Y es que tuvo un impacto directo sobre el territorio. Como les decía, había un problema ligado directamente con el ombligo pues no se estaba enterrado dentro de los árboles que constituyen el mismo pueblo de Bellavista o de Bojayá donde había ocurrido la masacre, eso no se entendía, pero además al no haberse dado un proceso luctuoso adecuado, los habitantes de Bojayá narraban este territorio como habitado por fantasmas, es decir, habitado por personas que no habían transitado de manera adecuada hacia el mundo de los muertos. Por lo tanto, había una desterritorialización porque la gente que se había desplazado no quería volver a Bojayá. ¿Por qué? Porque los muertos estaban rondando todavía, y los muertos estaban rondando todavía justamente porque la tierra, el río, no habían sanado de manera adecuada y los muertos tampoco habían logrado transitar de manera adecuada hacia el mundo que les correspondía. Entonces, ese impacto sobre los rituales funerarios también tiene un impacto directo sobre el territorio. Siguiente. De manera tal que al desplazamiento y al desarraigo vamos a sumarle, siguiente, otro fenómeno que tiene que ver con lo que podríamos llamar como un desombligamiento, es decir, una pérdida con el vínculo que liga el ombligo con la tierra, y una desterritorialización real porque se desvinculan esos rituales funerarios del territorio al que pertenecen, por eso salen, se desubican, se ubican en lugares diferentes.
Y ese desombligamiento y esa desterritorialización derivan justamente en que en el 2017, cuando se da el proceso de exhumación, las comunidades de Bojayá quieren reobligarse y reterritorializarse, es decir, quieren volver a guardar, a encontrarse con el mundo de los secretos, con el mundo íntimo y comunitario al mismo tiempo, que los liga directamente con algo mucho más privado, y por eso no quieren periodistas, y por eso no quieren fotógrafos, y por eso no quieren volverse más objeto de estudio antropológico. Sin embargo, la exhumación se hace de manera privada, pero luego la reinhumación, es decir, volver a enterrar estos cuerpos en un mausoleo, se va a volver el nuevo objeto de estudio antropológico, como vamos a ver a continuación, y ya voy a cerrar con esto para finalizar. Siguiente. Entonces, en 2019 acontece el entierro colectivo. El entierro colectivo implica que los cuerpos habían ido a la ciudad de Medellín, donde había un laboratorio de medicina legal. En ese laboratorio se hace todo el proceso de identificación, de pruebas de ADN. Este proceso es tremendamente complejo porque las comunidades afrocolombianas del atrato son familias extensas y no familias nucleares tan clásicas como las nuestras, y entonces el hijo de una persona en realidad, pues por su muestra de ADN puede ser hijo de otras personas realmente, porque la muestra no es significativa, pero también porque incluso muchas pruebas de ADN, como seguramente ha pasado en otros procesos de exhumaciones, derivan en que alguien termina enterándose que su hijo en realidad no era su hijo. Y es un proceso igualmente íntimo, ¿sí? Pues porque uno cuando hace una prueba de ADN y descubre que su hijo no era su hijo y que no hay coincidencia, no quiere decir que no se identificó correctamente, sino que en realidad yo creía que mi hijo era mi hijo y en realidad era el hijo de otra persona, pues es un proceso íntimo que hay que saber tramitar. Y a esto se suman las relaciones familiares de familias extensas, que fue un proceso muy complejo que lidera una organización, un equipo forense independiente que se llama Equitas, que desarrolla todo este proceso. Los cuerpos se terminan de identificar, viajan en estos cofres por el atrato, por el río. Los de color marrón son de adultos, los de color blanco son de niños. Como se dan cuenta, hay más niños, hay un montón de niños, de cuerpos de niños y niñas, y viajan por el atrato. La escena es muy impactante, vamos a ver un par de fotografías, pero ahí como se podrán dar cuenta, yo no soy precisamente alguien que vaya a ir a tomar fotos a Bojayá, porque justamente eso no es mi punto, pero hay otras fotos que encuentran en estas narrativas que les voy a contar a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, 17 años después llegan 100 ataúdes, pero eran 116, eran 112, pero ¿cuántos muertos eran? En principio, eran 78 o 78 identificados, pero hay 2 que no están completamente identificados. Hay un niño que particularmente que no pudo ser identificado, el cuerpo de un niño. Hay algunos restos óseos incompletos, o se encontraron algunos restos óseos incompletos. Llegan de esos 100, hay unos ataúdes que llegan vacíos, representando a unas personas de las que nunca se pudo encontrar sus restos óseos. Y esto también es complejo, porque entonces, aunque ocurre 17 años después con mejor y mayor tecnología, hay algunas cosas que no tienen completa claridad para los familiares. Siguiente. Y fíjense el tema de la relación con volver un objeto de estudio a este tema. Esto lo cuentan justamente este Comité por los Derechos Humanos de Bojayá. Cuentan esta historia que nos cuenta Juber Palacios, que es justamente un habitante de Bojayá, uno de los sobrevivientes. Dice, leí un artículo sobre el niño de 4 a 8 años sin identificar, y el artículo de la peor manera decía, y al estilo Judith Butler, dice, es un cuerpo que nadie llora. Sí, es una vida que nadie llora, queriendo darle una estilización académica al tema. Pero fíjense la indignación que le genera eso a estas personas. Leí un artículo sobre el niño de 4 a 8 años sin identificar, donde se decía que nadie lo había llorado. Eso es catastrófico, son historias que se cuentan que no son verdad.
Nosotros siempre hemos dicho que somos una misma familia en Bojayá, y Bojayá lloró a todos sus muertos, tanto a los identificados como a los no identificados, los desaparecidos. Entonces creemos que es irrespetuoso cómo se cuentan ciertas cosas. La idea es seguir avanzando para encontrar su familia biológica, pero ya tiene una familia que es la familia de Bojayá, la familia bojayaseña. Fíjense cuán fácil puede ser caer en una narrativa que no da cuenta de la experiencia o de la manera como se vive la experiencia de los habitantes de Bojayá. Terminando, leía el artículo es bonito, es un artículo bonito que dice justamente que se preocupa porque hay un cuerpo sin identificar de un niño de 4 o 8 años y ese cuerpo pues como que no tenía doliente, y es lo que quiere contar el periodista. Pues resulta que ese cuerpo sí tiene doliente, ¿sí? Y tiene doliente porque para los habitantes de Bojayá dicen, no comprendieron la idea de familia extensa, no pudieron trascender su idea de que el único doliente es la mamá, el papá o la abuela. Y en realidad esto es más complejo y usted no ha entendido nada, y por eso odiamos a los periodistas que vienen a construir una historia a partir de esto, pero también a aquellas narrativas antropológicas que se volvieron canónicas un poco de este tema. Siguiente, por favor. Hay un trabajo muy interesante, una crónica muy bonita que se publica en 2019, en noviembre de 2019, justamente cuando los cuerpos llegan nuevamente a Bojayá en el atrato, que desarrolla un proyecto que se llama Entrelazando, que tiene muy buenas fotografías, se las recomiendo, son muy bonitas, y tiene una crónica muy interesante escrita por una antropóloga española que se llama Laura Langa y por un fotógrafo colombiano que se llama Ariel Arango. Allí van a encontrar, entre otras cosas, siguiente, por favor, justamente estas fotografías, un texto, una crónica muy bonita, muy sentida, que habla, entre otras cosas, de estas tensiones que les comento, aunque de manera un poco más genérica. Entonces, 17 años después, como dice la crónica de Entrelazando, los muertos regresan a Bojayá. Llegan allí, llegan en un planchón, en una barca grande de navegación, llegan al río Atrato, siguiente por favor, y cuando llegan liderados por este Cristo mutilado que acompaña, acompañado siempre a las víctimas de Bojayá, los sobrevivientes de Bojayá. Este Cristo mutilado también estuvo en la visita del Papa, es como un símbolo muy importante, por decirlo de alguna manera. Estas fueron fotos de la prensa, en realidad. Siguiente, por favor. Siguiente, acá quiero solamente compartir algunas fotos. Aquí están varias de las habitantes de Bojayá acompañando el proceso, luego todos los habitantes lo reciben. Siguiente, por favor. En esta foto, Ariel Arango, que hace parte de ese proyecto Entrelazando, nos muestra, por ejemplo, cómo las alabadoras de Pogue, si se dan cuenta de la ropa que llevan, acompañan todos los procesos y van pasando de sector en sector, van pasando por varias zonas de Bojayá, van pasando por varios lugares, por varios barrios, por decirlo de alguna manera. Y pues se muestra que este no es un proceso de un duelo individual, sino esto es un proceso completamente colectivo y comunitario que excede nuestros marcos de representación, que psicologizan la experiencia y que la individualizan y que la reducen solamente a un trámite de un proceso de duelo personal y no colectivo y comunitario. Siguiente. Llegan a la iglesia, llegan al mausoleo, se construyó un mausoleo para ello. Fíjense las condiciones en las que tienen que pasar los ataúdes, los cofres, que son, pues refleja mucho las condiciones estatales, estructurales de pobreza en las que el Estado ha dejado a esta población. Siguiente. Bueno, acá en esta se ve. Todos los cofres tienen la foto de la persona y ahí es donde hay algunos, uno que está sin identificar, que se vuelve pues un tema problemático. Aquí hay varias comunidades de Bojayá, pero también hay varios antropólogos en esta fotico de acá abajo y varios integrantes de organizaciones internacionales y demás. Esto se vuelve el nuevo objeto de estudio antropológico, cosa que pues resulta llamativo.
no es malo per se, por supuesto, no es una cuestión de que sea malo o bueno, sino de cómo se emblematizan como ciertos casos y se vuelve como canónico en ciertas narrativas. Siguiente, por favor. Ay, no, entonces vuelve al anterior porque es que quería contar una cosa del anterior. ¿Puedes volver al anterior? Creo que no. Al anterior. Y al anterior. Acá, sí. Lo que termina pasando entonces es que las alabadoras terminan acompañando el proceso de entrega, nuevamente hay como un reenganche, si se quiere, del proceso local y comunitario. Hay una búsqueda de intimidad, los habitantes de Bojayá dicen que lo logran con cierto margen porque hay muchas organizaciones, mucho periodista, mucho fotógrafo, pero logran en todo caso tener un cierto nivel de intimidad que les permite como reconectar nuevamente con ese mundo privado. Hay novenas, hay levantamiento de tumbas, hay juego de dominó porque los hombres juegan al dominó durante la noche, en la madrugada se hace un levantamiento de tumba, todo el proceso se hizo, pero lo interesante para mí es que no está documentado, o por lo menos no suficientemente, por fortuna. Porque creo que parte del inconveniente que tuvo la comunidad de Bojayá era la hiperdocumentación de cada una de las experiencias rituales. Entonces hay algo que queda en el ámbito de lo secreto, por decirlo de alguna manera, que le vuelve a dar poder a las comunidades afrocolombianas sobre la gestión de la vida y de la muerte y de los procesos rituales, de los procesos luctuosos, pero también de su propia gestión emocional del duelo y de la ausencia y de la pérdida. Y ya. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.